Buenos días, Buenos días, doctor. ¿Cómo está? está Jonathan. Muy bien, gracias, doctor. Buenos días, doctor, ¿cómo amaneció? Hola, Buen Neddy. día, doctor, y ¿Cómo con estás? compañeros. ¿A qué hora sales de clase? Como a las 12. Bueno, mientras llegan, mientras llegan los compañeros, entonces les comparto pantalla para mencionar aquí eh, cuáles son las etapas del proceso ordinario laboral de primera instancia. Ayer vimos el de única instancia. Vamos a tratar de ampliar un poquito con el ordinario laboral de primera instancia lo que hicimos el día de ayer, mientras llegan los demás compañeros. Sí. Aquí uno dice que acá hay una como una libretica. Mira, pues, ¿ah?
Usted tiene una libretica aquí. Bueno, listo. Parece ser que ya estamos completos. A ver cuántos hay acá conectados. 47 participantes. Listo. ¿Me oyen bien, cierto? Buenos días para todos y para todas. Buen día, profe, sí, sí se escucha bien. Buenos días, doctor. Bueno, Sí, buenos señor. días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien?
¿Juiciosos o no? Todo bien, Diego. Bueno, muy Sí, bien. señor, muy juiciosos. Bueno, leímos la Extrañando su sentencia que clase de teníamos Derecho. para hoy. Leímos la sentencia que teníamos para hoy. No, Doc, lo tenemos para mañana. ¿Qué La teníamos para hoy de sentencia que lectura? teníamos para hoy, no, eran los artículos referentes a la primera instancia. Al 77 y sus siguientes. Y 77 y subsiguientes. subsiguientes. Ah, ¿no teníamos lectura de sentencia? No, señor. ¿No? No, No, señor. para mañana, doctor, tenemos El lo del decreto. El decreto. decreto. El decreto de la 806. Pero eso no era para el viernes. Y no habíamos No, dejado, no, para el viernes. y no habíamos- Mañana. Mañana es viernes. ¿no habíamos dejado la lectura de una sentencia? Por eso, No, No, doctor. doctor. ¿No? para hoy. No. Uy, no, estoy muy madre con ustedes. Ay, no, gracias, doctor. Sentencias para hoy. ¿Cierto, Ángela, que estamos muy madres? Pero Ángela, eso es bueno, eso le hace bien a su corazón. Imagínate, bueno. Bueno, si ustedes dicen que no dejamos lectura de sentencia, pues era creerles, porque ¿qué más? Pensé que tenía una lectura para hoy. No, profe, créanos de verdad, solo es eso. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a analizar este proceso ordinario laboral de primera instancia. Ayer vimos el proceso ordinario laboral de única instancia. Recuerden que este proceso lo va a conocer en primera instancia el juez laboral del circuito en aquellos eventos donde supere las pretensiones de 20 salarios mínimos. Y va a conocer también cuando no exista en el territorio este juez laboral del circuito, sería el juez civil del circuito, en aquellos eventos donde no exista en ese territorio un juez laboral. Y sobre pretensiones que versan superiores a 20 salarios mínimos. Digamos que con el advenimiento de la ley 1149 del 2007, este proceso ordinario laboral de primera instancia se circunscribe a dos audiencias específicamente. Una, que es la regulada en el artículo 77, relacionada con la audiencia obligatoria de conciliación, la resolución de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, el decreto de pruebas, y la segunda, que está regulada en el artículo 80, que es la de trámite y juzgamiento. Digamos que la dinámica es similar a la que vimos ayer en clase sobre el proceso de única instancia. Entonces no creo que haya mayor dificultad acá. Los que pudieron asistir a la clase de ayer, digamos que tenemos un poco de explicación sobre esta, ya que el mismo proceso ordinario de única instancia nos dice que en todo lo atinente al desarrollo de la audiencia de única instancia debemos remitirnos al artículo 77 y subsiguientes. Entonces, empezamos por decir lo siguiente: la demanda. Entonces, es como volver a reiterar lo que hemos venido mencionando en estos días sobre los procesos. La demanda pues debe cumplir con esos requisitos formales que establece el artículo 25, 26A y el artículo 26, es decir, cumplir con cada uno de ellos con el fin de presentar la demanda en este proceso ordinario laboral de primera instancia. Una vez se presente la demanda, y ya ustedes me van a contar el día de mañana cuáles son esas distinciones que hay allí con el decreto 806, esto es con base en el Código Procesal del Trabajo, pero mañana tenemos que hacer sin lugar a dudas la distinción con el nuevo decreto legislativo. Y en esa medida pues se va a cumplir con esos requisitos formales del artículo 25 y subsiguientes para presentar la demanda. En ese escenario, el juez, cuando llega a su despacho, tiene, digamos, tres posibilidades de tomar una decisión, ya sea la admisión, inadmisión o el rechazo de la demanda. Vamos a hablar solamente de la admisión porque, digamos, la inadmisión ya ustedes saben que obedece a el no cumplimiento de esos requisitos formales, y el rechazo a los tres eventos que establece el Código General del Proceso: cuando hay falta de jurisdicción, falta de competencia y cuando
se presenta la caducidad de la acción, que en ese último caso se devuelve el proceso al demandante y lógicamente la consecuencia jurídica directa es terminación del proceso. Entonces vamos a hablar sobre la admisión. En esa admisión, pues en el auto se establece que se admite la demanda como quiera que cumple con los requisitos formales de la normativa ya mencionada desde el 25 y subsiguientes del Código Procesal del Trabajo, se le reconoce personería jurídica al apoderado y se ordena que se realice la notificación al demandado o a los demandados. Y esa actividad procesal pues la deben realizar, digamos, ya de conformidad con el 291 y 292 del Código General del Proceso, pero que dista mucho de lo que establece el decreto 806, para efectos de la notificación y que lo analizaremos, como dije hace un momento, el día de mañana. Una vez se notifica el auto admisorio y se le corre traslado al demandado, este tiene 10 días para contestar la demanda en el proceso laboral de primera instancia. Recuerden que en el proceso de única instancia se contesta la demanda en audiencia, mientras que en este caso tenemos un término de 10 días para contestar la demanda. Estos 10 días obviamente son hábiles, no son calendarios, sino hábiles para contestar la demanda de conformidad con el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, donde ayer mencionamos cuáles son esos requisitos, donde es importante, digamos, como relevante en ese artículo 31, pronunciarnos de manera expresa sobre los hechos y pretensiones de la demanda, especialmente aquellos que admitimos, los que no admitimos, es decir, los que vamos a negar y los que no nos consta, y en estos dos últimos casos es necesario argumentar las razones por las cuales no los admitimos o los vamos a negar en la contestación de la demanda, so pena de que produzca una consecuencia jurídica. ¿Cuál es esa consecuencia jurídica que vimos ayer, Andrea? Ay, perdón, doctor. Señor, la consecuencia jurídica que vimos ayer Cuando fue que... Sí, Señor, sí, ¿cuál es la consecuencia jurídica? la consecuencia jurídica. Ay, doctor, me perdí. Es decir, si yo no me pronuncio de manera expresa sobre los hechos que no me constan o los que voy a negar, Se notan como allanados. Se tienen por cierto, se dan por ciertos los hechos. Sí, doctor, sean por cierto. Estos dos Sean, eventos. sí, como allanados, como si los aceptara. Entonces, ojo con este presupuesto o esta consecuencia jurídica que establece allí, donde si no nos pronunciamos de manera amplia sobre estos hechos que no nos consta o los que vamos a negar, esa es la consecuencia jurídica que acaba de mencionar Ángel. Una vez presentamos la contestación de la demanda, el juzgado va a programar audiencia, la primera audiencia del artículo 77, la que ya mencionamos, de la de conciliación, resolución de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio y el decreto de las pruebas. Esta audiencia se va a programar en un término no superior a 3 meses a partir del momento de la admisión de la notificación de la admisión de la demanda. Entonces, este término, digamos que en la vida práctica, pues no se cumple, digamos, con rigurosidad. En esa medida, pues estaríamos sujetos a que el juez programe esa audiencia. Digamos, la norma establece 3 meses, pero realmente no se cumple. De igual manera, es necesario señalar que la contestación de la demanda, cuando haya lugar a presentar demanda de reconvención, ese es el momento procesal para presentar, digamos, demanda de reconvención, siempre y cuando se cumpla con la identidad de demandantes y demandados, cuando hay causa y objeto idénticos en ese sentido. Y se presenta en un escrito independiente de la presentación de la demanda, donde dijimos ayer que el demandante pasa a ser demandado y el demandado pasa a ser demandante y se va a tramitar por una sola cuerda procesal. Listo, entonces allí tenemos ya la programación de la audiencia de conciliación, que es la que está prevista en el artículo 77.
Entonces, ¿qué vamos a mencionar? Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro que sí. Es que a mí me queda una duda con respecto a cuando se presenta la reconvención. O Sí. sea, en el laboral pasa lo mismo que en el civil, que se resuelve primero la reconvención y luego continuamos con la demanda primigenia, ¿o aquí hay otra modalidad? No, acá resolvemos en una sola cuerda procesal. Entonces, lo primero que se va a abordar es la demanda principal, la primigenia. Y luego vamos a resolver la demanda de reconvención que ha presentado el demandado, que pasa pues a ser el demandante. Sí, pero digamos que va a haber una sola sentencia. Entonces se va a abordar como primera medida la demanda inicial y luego la demanda de reconvención, pero esto no quiere decir que vaya a existir dos sentencias, sino que se va a tramitar por una sola cuerda procesal para que haya una sola sentencia sobre este asunto. Listo. Entonces iniciamos con esta audiencia del artículo 77, que es la audiencia de conciliación, que ustedes ya conocen muy bien cuáles son esos presupuestos que establece, digamos, la doctrina a partir de la audiencia de conciliación, que ya dijimos en algún momento, cuando vimos las clases de conciliación, dijimos que esta es obligatoria, por lo tanto, las partes deben asistir a esta audiencia de conciliación acompañado de sus apoderados, ya que si bien a los apoderados inicialmente no genera una consecuencia jurídica desde el punto de vista procesal, pero desde el punto de vista pecuniario sí establece allí una consecuencia por la no asistencia. Entonces digamos que es obligatorio. Ahora bien, si una de las partes, digamos el demandante, no acude a esta audiencia obligatoria del artículo 77, nos genera allí una consecuencia jurídica, que se dan por ciertos los hechos susceptibles de confesión respecto a las excepciones que haya propuesto el demandado y respecto a los hechos narrados en la contestación de la demanda. Y si quien incumple la obligación de asistir a la audiencia es el demandado, la consecuencia jurídica es que se tiene como un indicio en contra del demandante sobre aquellos hechos que han sido narrados en en contra del demandado por aquellos hechos que han sido narrados por el demandante en la presentación de la demanda. Entonces, digamos que es bien importante establecer allí esas consecuencias jurídicas, como quiera que van a haber unos indicios allí respecto a la contestación de la demanda, a las excepciones de mérito, y en el otro escenario respecto a los hechos narrados en la demanda. Entonces, si no se va a asistir a esa audiencia, se debe acreditar con el fin de justificar, digamos, cuál es la razón o las razones por las cuales no se asiste a esta audiencia obligatoria de conciliación. Si existe, digamos, una prueba siquiera sumaria, se deberá presentar en su momento para tener la posibilidad que dentro de los 5 días siguientes se reprograme la audiencia y ya sería, digamos, la última oportunidad de celebrar esta audiencia, como quiera que no se permite un nuevo aplazamiento para celebrar esta audiencia del artículo 77. Entonces, en esa medida el juez, una vez se abre la audiencia preliminar, la audiencia de conciliación, insta a las partes a conciliar si es de su voluntad para que concilien, digamos, esas diferencias, explicándole de qué se trata la conciliación, cuáles son sus bondades, cuáles son sus consecuencias, y en el evento donde se llegue a un acuerdo conciliatorio, como le dijimos ayer, se va a levantar un acta conciliatoria donde se van a plasmar cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar del cumplimiento de las obligaciones de ese empleador para efectos de hacerla exigible ante un eventual incumplimiento más adelante, como quiera, que tiene dos connotaciones, una que hace tránsito a cosa juzgada y la segunda que presta mérito ejecutivo. Entonces allí tendríamos ya la posibilidad ante un incumplimiento por parte del empleador respecto a esa acta de conciliación de iniciar posteriormente un proceso ejecutivo con base en ese título ejecutivo, que es una sentencia emanada de un juez laboral. En este caso sería del circuito. Por eso la importancia que reviste quedar muy bien plasmadas esas circunstancias de
tiempo, modo y lugar para si eventualmente se incumple esa acta de conciliación, pues ya tenemos el título ejecutivo para iniciar la respectiva demanda a través de ese proceso especial. Si no hay, digamos, voluntad, digamos, en el otro escenario, si no hay voluntad por parte de uno de las partes, ya sea demandante o demandado, pues sencillamente el juez declara que es superada esta etapa de conciliación y continúa con las demás situaciones que se deben resolver en esta audiencia del artículo 77. ¿Cuál es el papel que debe jugar allí el apoderado en esta audiencia de conciliación? Si bien es cierto que quienes concilian son las partes, el apoderado, pues digamos que en este caso tendrá la posibilidad de asesorar pues previamente a esta audiencia cuáles son los términos en los que eventualmente se podría llegar a un acuerdo conciliatorio, pero en últimas quien toma la decisión es nuestro cliente y no los apoderados, y verificar que no se vayan a vulnerar derechos fundamentales de quienes estamos representados, como quiera que, sobre todo en materia laboral, respecto a ese trabajador, recuerden ustedes que es la parte débil de la relación laboral, y en esa medida hay que garantizar, digamos, que no se vayan a quebrantar derecho alguno de este trabajador o inclusive del mismo empleador frente a un acuerdo conciliatorio. Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos la audiencia de conciliación que está prevista en el artículo 77. Una vez superada esta audiencia de conciliación en el evento donde no se llegue a un acuerdo conciliatorio, la norma establece que el siguiente escenario es la resolución de las excepciones previas. Entonces, ya dijimos que en materia laboral las excepciones previas no ocurre lo mismo que en el proceso civil, que nos corren traslado de las excepciones previas cuando se contesta la demanda, sino que por tratarse de un proceso oral, de conformidad con la ley 1149 del 2007, estas excepciones previas se van a resolver acá de manera oral, obviamente allegando las pruebas necesarias para controvertir aquellas excepciones previas que nos han formulado en la contestación de la demanda y que las vamos a llegar con la contestación de la demanda en un escrito separado de la demanda, de la contestación de la demanda. Y ayer hicimos un recorrido por algunas de ellas, en su gran mayoría, de excepciones previas que puede, digamos, formular el demandado en la contestación de la demanda. Algunas, como lo dijimos ayer, tienen una consecuencia bastante fuerte, es decir, la terminación del proceso, y en otras se puede, digamos, sanear la situación como quiera que éstas permiten atacar, digamos, el procedimiento, y en esa medida el juez hasta tiene la misma facultad de subsanar y darle el trámite que corresponde respecto a ciertas excepciones previas que hablamos el día de ayer. Una vez superada esta etapa de excepciones previas, viene el saneamiento y fijación del litigio. Este saneamiento no es otra cosa que una facultad que deriva del artículo 132 del Código General del Proceso, en virtud del cual el juez en cada etapa procesal debe sanear el proceso con el fin de evitar sentencias inhibitorias y evitar, digamos, nulidades futuras dentro del proceso. Entonces, allí el juez lo que hace es verificar si se realizó de manera correcta, de conformidad con el ordenamiento jurídico, las notificaciones, si se está cumpliendo con si en algún escenario existe la posibilidad o es necesario conformar el litisconsorcio, etcétera. Es decir, verificar cada una de esas etapas de la presentación de la demanda, de la contestación de la misma, etcétera, para evitar, vuelvo y repito, futuras nulidades y sentencias inhibitorias. Entonces allí digamos que es un papel bastante activo por parte del juez, por parte del operador judicial, para evitar estas dos situaciones que se pueden presentar, digamos, a futuro. Una vez se sanea el proceso donde tiene esta facultad el juez, sigue la siguiente etapa, que es la fijación del litigio. Esta fijación del litigio no es otra cosa que depurar el litigio, es decir, determinar cuáles son los hechos
que tanto en la presentación como en la contestación de la demanda hay, digamos, un acuerdo en ese sentido, y lo único que se va a tener como debate probatoria son aquellos hechos y medios de prueba sobre los cuales se va a tener el debate probatorio. Entonces, si es necesario que el juez en esta audiencia, de acuerdo a lo narrado en la presentación de la demanda y en la contestación de la misma por parte del demandado, requiera a las partes para que hagan algunas precisiones cuando haya lugar a ello, pues requiere tanto al demandante como al demandado para que hagan las debidas precisiones, pero sí, de acuerdo a el estudio que se ha realizado tanto de la demanda como de la contestación de la misma, si no hay necesidad de que los abogados intervengan en ese sentido, simplemente el juez lo que hace es depurar allí esa demanda y contestación de la misma para fijar cuáles son el debate sobre el cual va a versar, digamos, el proceso. Una vez se fija este litigio, se determina también cuáles son los medios de prueba que se van a practicar en la siguiente audiencia, que es la de trámite y juzgamiento, y va a señalar, digamos, en la próxima audiencia ese debate probatorio, sobre qué va a versar ese debate probatorio. Y allí es la forma como se fija ese litigio, y aquellos medios de prueba que no sean necesarios para, digamos, ser objeto de debate probatorio, pues también los va a depurar en ese sentido. Esta audiencia, la de trámite y juzgamiento, tal como dice aquí la etapa que señalamos en el numeral séptimo, hasta 3 meses, es lo que establece la norma una vez culmine, digamos, la primera etapa de la audiencia del artículo 77. Entonces, notifican estrados el día en que se va a celebrar la etapa o la audiencia de trámite y juzgamiento. Entonces, esta está regulada, digamos, en el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo. ¿Y en qué consiste esta audiencia de trámite y juzgamiento? Entonces, efectivamente, como ya en la primera se fijó el litigio, entonces en esta etapa lo que se va a surtir es la evacuación de todas las pruebas que se vayan a practicar durante esta audiencia. Si se van a recibir testimonios, se hará en esta audiencia. Si el juez considera la necesidad de realizarle algún interrogatorio al demandante o al demandado, pues lo puede hacer allí. Si los apoderados consideran que se debe, digamos, ampliar un poco el testimonio o contrainterrogar al demandante o al demandado, dependiendo de la orilla en la que estemos representando los intereses, lo vamos a realizar acá. Los testigos también, si se solicitaron como medio de prueba, esta es la etapa para evacuar, digamos, estos testimonios, para que empiece ya el juez a tener, digamos, claridad sobre el sentido del fallo que va a proferir. Una vez superada esta etapa de audiencia de trámite relacionada con la práctica de pruebas, el juez le otorga el uso de la palabra para que, mediante los alegatos de conclusión, por 20 minutos, cada una de las partes argumente por última vez cuáles son esos fundamentos que exponen y que lógicamente estarán respaldados por ese debate probatorio, para convencer al juez de que ya sea el demandante o el demandado tiene la razón. Digamos que si bien la norma establece 20 minutos para alegar de conclusión, muchas veces en la práctica, pues ese tiempo, digamos que no es necesario de tomarse los 20 minutos, como quiera que en muchos escenarios el juez simplemente se limita a señalarle al abogado que sea muy preciso y muy concreto en esos alegatos de conclusión, y que no incurra en algo en que ya, digamos, de alguna manera no tiene motivo para seguir, digamos, de acuerdo a esa fijación del litigio, seguir controvirtiéndolo, como quiera que se desechó en esa etapa de la audiencia del artículo 77. Y una vez se hagan los alegatos de conclusión, tanto por parte del demandante y del demandado a través de los apoderados, el juez
a renglón seguido tiene la obligación de proferir sentencia. Sin embargo, si el juez considera que no tiene todavía o por lo menos en ese momento, no considera que puede, digamos, proferir la sentencia, entonces puede solicitar no, sino decretar un receso o determinar una fecha posterior para señalar el sentido del fallo. Entonces, eso ya dependerá, digamos, de las complejidades del caso para efectos de proferir la sentencia que, lógicamente, se va a notificar en estrados y, como estamos en un proceso de primera instancia, pues es susceptible del recurso de alzada que lo conocerá el Tribunal Superior de Distrito Judicial, sala laboral para efectos de presentar eventualmente el recurso de alzada. Y en esa medida, digamos, se cumplen con todos los ritualidades que establece este proceso ordinario laboral de primera instancia. Eso es, digamos, el esquema que establece el Código Procesal del Trabajo respecto a la audiencia, las dos audiencias del 77 y del 80 que acabamos de mencionar. No sé si haya alguna intervención adicional, alguna pregunta o algo similar. ¿Ya? ¿Estamos claros? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Dentro de esa audiencia de trámite y juzgamiento, o sea, prácticamente es la sentencia en la que terminamos el proceso y dictan la sentencia. Sí. Este proceso sí tiene doble instancia, o sea, no es como el que vimos ayer, porque sí podemos presentar los dos recursos. Sí, correcto. De reposición y en subsidio apelación sobre la sentencia que acaban de dictar, ¿o no? No. Recuerden que ayer vimos un artículo del Código General del Proceso donde dijimos que no era susceptible ni siquiera el recurso de reposición. Recuerden que el de reposición lo resuelve quien toma la decisión. Como es una sentencia, allí no habría lugar a presentar recurso de reposición de conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso, el cual señala que la decisión o la sentencia que profiere el juez no es motivo de revocatoria ni de modificación alguna, sino lo que procede allí es la aclaración dentro del término ejecutorio. Entonces, frente a esa decisión que tome el juez en este proceso ordinario laboral de primera instancia, pues procede el recurso de apelación. Entonces, no nos vamos a desgastar presentando de reposición, porque, digamos, en estos casos, frente a una sentencia, no procede el recurso de reposición, más allá que sea de única instancia o, en este caso, que sea de primera instancia. ¿Listo? ¿Ya tomaron foto? ¿Ya copiar? Para borrarlo. O sea, Si profesor, Señor, ya la envié al grupo. disculpa, o sea, se presenta nada más el de apelación, de reposición no se puede. Sí, tenemos por ahí el Código General del Proceso. Sí, aquí lo tengo a la mano. Sí, señor. Leamos solamente el inciso primero del 285. Sí, señor. Artículo 85, aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. Sí. Solo el primer inciso, ¿verdad? Exacto, solo hasta ahí. Entonces, efectivamente, vamos a presentar solo recurso de apelación, porque de conformidad con esa lectura que acaba de hacer Clinton, pues no es susceptible ni siquiera el recurso de reposición, como quiera que en estos eventos el juez, frente a la decisión que acaba de tomar, es decir, una sentencia, pues no es revocable por quien la profirió. Entonces no procede el recurso de reposición, solamente el de apelación.
Y de hecho, si nos remitimos al artículo 63 del Código Procesal del Trabajo, establece procedencia del recurso de reposición. Nos dice, el recurso de reposición procederá contra autos interlocutorios. Aquí no habla sobre sentencias. Entonces dice, se interpondrá entre los 2 días siguientes, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces, frente a la sentencia que profiere el juez de primera instancia, no procede recurso de reposición y mucho menos en el de única instancia. Entonces, solamente procede el recurso de apelación. ¿Listo? Para que quede eso claro. De conformidad con el 285 del Código General del Proceso y de conformidad con el 63, donde establece que el recurso de reposición procede solamente frente a autos interlocutorios. Y tenemos el escenario de que es una sentencia. Por lo tanto, no habría lugar a presentar recurso de reposición, sino recurso de alzada. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí este proceso? Digamos que esto es un poco recordar lo que ya habíamos visto en procesal laboral cuando les dicté esta clase. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o hay alguna intervención adicional? ¿Todos claritos? Bueno, supongo que ese silencio es un sí, ¿no? Entonces, continuemos. Solo queda por mencionar una situación muy importante dentro del proceso ordinario, y es, no sé si a ustedes no se les hizo extraño que no habláramos de algo muy importante dentro del proceso ordinario, y es las medidas cautelares. ¿Recordamos algo? Es decir, mejor dicho, la pregunta es la siguiente. Mencionemos cuáles son las medidas cautelares en el proceso civil. Mencionemos algunas. El embargo, el secuestro, la inscripción de la demanda, ¿cierto? Esos son los embargo de las cuentas. Esos son las medidas cautelares que usualmente nosotros solicitamos en un proceso civil, ¿cierto? El embargo, el secuestro, la inscripción de la demanda, dependiendo del proceso. ¿Qué recuerdan ustedes en el proceso laboral, en el ordinario laboral, respecto a las medidas cautelares? ¿Proceden o no? ¿O en materia laboral no hay medidas cautelares? No, si hay medidas cautelares. Doctor, sí hay medidas cautelares, solo que no se presenta escrito, sino hasta que se hace la audiencia. ¿Solamente esa? ¿Cuál audiencia? La audiencia inicial, la audiencia obligatoria, que es la del artículo 77. Ajá. En esta es que se solicitan ¿Y las qué tipo de medida cautelares. cautelar? ¿Y qué tipo de medida cautelar? O sea, podríamos solicitar, le solicito al señor juez que le embargue las cuentas de la empresa. ¿Ese tipo de medidas? En materia una laboral. caución para garantizar los resultados. Pero sí podríamos solicitarle al juez que nos conceda y que decrete una medida cautelar de esa naturaleza. Solicito el embargo de las cuentas de la empresa tal para la cual yo trabajé. ¿Sí lo podemos hacer? Profe, no, profe, una caución. Sí, caución. ¿Y en qué consiste esa caución? ¿Y Pues, dice no que procede la del embargo? Pues hasta donde yo estoy leyendo, yo lo que observo es que habla de una caución para garantizar los resultados del proceso. Pero no y la de embargo. Es lo que estoy La de leyendo. embargo no. Pues no estoy viendo nada de embargo, solamente me hablan de caución. ¿Y qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Sí procede un embargo? Yo pensaría que sí, si eventualmente se solicita. No le oímos, William. Subámosle el volumen allá, si está hablando. Aquí estoy, ¿me escucha? Más o menos. Toca subirle el volumen. Ya lo tengo todo subido. Que sí Bueno, mientras procederían William siempre y arregla cuando las agencias el audio. ¿Alguien tiene otra opinión o alguna intervención sobre este particular? Mirando a ver qué me encuentro.
Bueno, entonces, efectivamente, digamos que esta regulación relacionada con las medidas cautelares están establecidas en el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo, donde se ha considerado por la doctrina como una conquista de la Ley 712 del 2001, porque antes de la entrada en vigor de esta norma, pues no existía, digamos, una medida cautelar, y sobre todo teniendo en cuenta que es la parte débil de la relación laboral, o sea, ni siquiera tenía la posibilidad el trabajador de solicitarle al juez que se decretara una medida cautelar como las que ustedes conocen en el proceso civil. Y la Ley 712 del 2001 estableció por lo menos una caución. Entonces, hay unos requisitos para que se pueda solicitar, y ya vamos a mirar o ampliar un poco lo que dijo Lida, respecto a en qué audiencia la vamos a solicitar y cómo se va a solicitar esa medida cautelar de caución. Pero para ello se debe acreditar que se configure uno de los 3 requisitos que establece allí el Código Procesal del Trabajo. El primer requisito, cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse. Ese es el primer requisito de procedencia de la medida cautelar respecto a una caución que establece allí este artículo 85A del Código Procesal del Trabajo. La segunda causal que se podría configurar es cuando se efectúe actos tendientes a impedir la efectividad de la sentencia. Esa es, digamos, la segunda causal. Y la tercera, cuando se encuentren graves y serias dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones por parte del empleador. Entonces, si se configura una de estas 3 causales, podríamos solicitar al juez que le ordene al demandado que mediante una caución, que puede ser una caución a través de una aseguradora, a través de una entidad financiera, que se garantice el cumplimiento de la efectividad del sentido del fallo. Sin embargo, es importante señalar lo siguiente. Para ello, como lo dijo Lida, no solamente, digamos, Lida dijo que se podría solicitar, digamos, en la audiencia del artículo 77. Recuerden ustedes que este es un proceso que se tramita de manera verbal de conformidad con la ley 1149 del 2007. Anteriormente, digamos, existían 4 audiencias, pero para darle, digamos, celeridad al proceso, entonces se redujo a 2 audiencias solamente. Entonces, digamos que la naturaleza de este proceso es eminentemente verbal, salvo algunas actuaciones que se deban realizar por escrito, como la presentación de la demanda, la contestación de la misma, pero digamos que el resto sí se atiende a ese principio de la oralidad. Y en esa medida, pues, la doctrina ha señalado que en cualquiera de las 2 audiencias se puede solicitar esta medida del artículo 85A. Obviamente, por términos prácticos, pues lo ideal es que la solicitemos en la primera audiencia con el fin de que el juez, y acreditando lógicamente desde el punto de vista probatorio, que se configuran uno de esos 3 requisitos que establece el Código Procesal del Trabajo en ese artículo 85A. Y si el juez recibe esta solicitud, pues está obligado dentro de los 5 días siguientes a convocar a una audiencia especial para resolver esta solicitud de medidas cautelares. Y se deberá, digamos, respaldar con medios de prueba para que el juez no la conceda. Si tiene, digamos, la vocación de éxito y efectivamente el juez concede esta medida cautelar de caución, le ordenará al demandado para que presente caución, y si hace caso omiso o si es renuente a presentar esta caución, pues no se oirá más dentro del proceso. Y esta caución no debe superar entre el 30 y el 50% de las pretensiones formuladas por la presentación de la demanda. Eso es, digamos, la naturaleza de esta medida cautelar que se refiere a una caución. Digamos que ha sido como una especie de conquista para los trabajadores, como quiera que antes de la ley 712 del 2001, pues no existía, digamos, la posibilidad de presentar una medida cautelar por tratarse de un proceso ordinario
y en esa medida pues se pensó que debía en los procesos laborales existir una medida cautelar de esta naturaleza que por lo menos se garantizara la efectividad de la sentencia siempre y cuando se cumplan esos 3 requisitos ya anotados. Entonces, en materia laboral, establece esta caución del artículo 85A. Sin embargo, les dejo ahí a consideración de ustedes, y seguramente ustedes lo han podido estudiar en el Código General del Proceso, en la cláusula 590, hay unas medidas cautelares innominadas. Entonces, habría que mirar si ese tipo de medidas cautelares innominadas se podrían aplicar al derecho laboral. Entonces, ahí les dejo la inquietud para ver si de pronto podrían aplicarse una medida innominada distintas a las que normalmente nosotros conocemos cuando estudiamos el proceso civil, es decir, embargo, secuestro, inscripción de la demanda, etcétera, para poderle solicitar en un proceso laboral una medida innominada, pero que no está regulada en el Código Procesal del Trabajo, pero que sí la regula el Código General del Proceso, y argumentarla con base en artículos del mismo Código Procesal del Trabajo y del Código General para que tenga aplicación en materia laboral. Por ahí hay un documento que ustedes pueden revisar del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, donde habla sobre esta situación de las medidas innominadas y verificar si se aplican en materia laboral. Ana Edith, ¿estás levantando la mano o vas a hablar? No, señor. ¿No? Es que cuando dejan activo Doctor, yo sí tengo una pregunta. el audio, Bueno, me aparece amarillo, entonces pienso que vas a intervenir. Listo, Lida, dime. en el caso de que, digamos, una persona que la retiraron de la empresa y no le pagaron algunos meses y quedaron debiéndole la indemnización y todas bueno, lo que tenía derecho cuando se retiró, Sí. pero se radica la demanda, ¿cómo se probaría que él, digamos, tiene mala fe y que no quiere hacer el pago cuando otros compañeros de la empresa han dicho, no, él tiene plata en la cuenta? Es decir, al momento de solicitar la medida cautelar, ¿cómo se haría? Pero ¿Cómo se prueba? Pues probarla, tú sabes que tienes que presentar, entre otras, para interrumpir la prescripción, un escrito donde le va a solicitar cuáles son esos derechos que a juicio del trabajador va a reclamar. Si no hay una respuesta por parte del empleador, pues habría que soportarse con base en esa renuencia a responder ese requerimiento, esa petición, para eventualmente convencer al juez de que hay una mala fe por parte de ese empleador y que, digamos, frente a ciertos trabajadores sí se les realizó el pago. Entonces, recuerden ustedes cuando hablamos sobre todo esta indemnización prevista en el artículo 64, dijimos que en su oportunidad, que en la praxis, esta indemnización del artículo 64 generalmente la concede el juez laboral del circuito, pero el tribunal la revoca con el argumento de que se debe probar la mala fe por parte del empleador. Entonces casi que hay otra carga para el demandante para demostrar que frente a este tipo de indemnización, el artículo 64 se configure una mala fe, de lo contrario pues la va a revocar. Y esa es una postura actualizada que no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, el tribunal está revocando la del artículo 64. Entonces, frente a esa situación, pues habría que probar esa mala fe de la manera como te acabo de mencionar, a través de requerir al empleador, verificar si a los demás sí se le pagaron y al demandante no, ese tipo de situaciones. Otra sería solicitar de pronto los extractos de las cuentas bancarias en las fechas en que no se le pagó, en dado caso como para determinar si él contaba con el dinero en ese momento. ¿Se podría hacer de esa forma? Que el juez ordene de oficio que se presenten o que se muestren los estados de cuenta para el momento en que no se le pagaron, digamos, las fechas en que estuvo laborando y no se le canceló. ¿Qué vamos a demostrar con los estados de cuenta? Que él contaba con el dinero y no hizo el pago.
de pronto que actuó de mala fe en el entendido de que tenía dinero en la cuenta para realizar el pago de los meses y los salarios, pero no. Porque él podría alegarte, pues, yo no te debo determinada cantidad de dinero, porque en últimas todo va a ser en un juicio donde se va a demostrar o se va a desvirtuar. O sea, el hecho de que yo tenga dinero en la cuenta no podría predicarse de que yo estoy actuando de mala fe, porque en últimas yo te podría decir, yo sí te pagué los salarios durante la relación laboral, yo sí te pagué las prestaciones, la indemnización que tú estás alegando no se configura, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Pero pues si tú consideras que, digamos, a través de solicitarle al juez que se allegue los estados financieros de la empresa para determinar que sí tenía dinero y hay una mala fe, digamos, por parte del empleador, pues presentarla a ver cómo nos va. Pero vuelvo y repito, el empleador podría alegarte eso, o sea, el hecho de que yo tenga, que sea solvente en ese escenario, pues no quiere predicarse que, no quiere decir que haya una mala fe frente a esa situación. Ahora, frente a la medida cautelar del artículo 85A, pues habría que evaluarla si realmente se configura una de esas causales que establece el artículo 85A, porque efectivamente están orientadas a lograr, digamos, esa efectividad de la sentencia, es decir, que ese empresario, que ese empleador no se vaya a insolventar, que haga o que incurra, digamos, en actos que tiendan a impedir, digamos, la efectividad de esa sentencia. Entonces hay que mirar, digamos, cuál sería el medio de prueba, el argumento para demostrárselo al juez que procede esa medida cautelar. Ana Edith. ¿Levantaste la mano? Señor. Sí. Dime. Sí, señor. Es que estaba mirando yo, porque sí me llamó la atención lo de que no hayan más medidas cautelares para la materia laboral. Entonces Menos estaba mal que mirando. tenemos una estudiante que no se queda con lo que le dice el docente solamente. Listo, ¿qué investigaste? Entonces me puse a mirar y sí, en el Instituto Colombiano, miré que hay pronunciamientos de ellos Ajá. y dice que sí, que como solamente existe caución en cuanto a la materia laboral, Bueno. pero se debe tener en cuenta que la parte débil es el trabajador Sí. y que lo que se debe primordial es el principio de protección al trabajador. Sí. Ellos sí piensan y dicen que por esto de analogía y por lo que dice el artículo 1 del Código General del Proceso, se debería, que dice que se acoge a los demás asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad en actuaciones particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Bueno, listo. Entonces, por consiguiente, se debería aplicar lo de las medidas cautelares y nominadas del artículo 590 del Código General a los procesos laborales y de seguridad social. Listo, muy bien. Es la opinión del Instituto Colombiano. Exacto, Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Bueno, voy a hacer una explicación sobre lo que acaba de mencionar Ana Edith. Bien, Ana Edith. Digamos, durante el módulo y durante el tiempo que les dicté Derecho Procesal Laboral, dijimos, o en muchas ocasiones nos hemos remitido a normas del Código General del Proceso, ¿no es cierto? Y hemos mencionado que el 132, que el artículo 1 que acabas de mencionar, en ese sentido, para aplicarlo al proceso laboral. Pues, ¿cuál es la explicación de todo esto? Recuerden que el Código Procesal del Trabajo es un código del año 1948, ¿ya? Es un código que es insuficiente frente a ciertas falencias que presenta el mismo. Y hay normas que nos permiten, a través de 3 modalidades o a través de 3 instituciones, una es la analogía, una es la integración normativa y a través de la integración normativa podemos acudir a otro estatuto, en este caso sería el Código General del Proceso.
bajo qué lógica podríamos acudir al Código General del Proceso para solicitarle al juez que se practiquen, digamos, esas medidas cautelares innominadas. Entonces, vamos a leer dos artículos, uno del Código General del Proceso y el otro, el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Tenemos ahí, Andrea, ¿me ayudas con la lectura primero del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo? Claro que sí, doctor. Listo. Dice, artículo 145, aplicación analógica. Ajá. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto. Análogas. Y en su defecto, normas análogas de este decreto y en su defecto las del Código Judicial. ¿Ya? ¿Hasta ahí va el artículo? Sí, señor. Listo. Este es el primer fundamento que ustedes deben tener en cuenta para poder remitir a otra norma, ¿no? Entonces tenemos como primera medida el artículo 145 y aquí vamos a aplicar por analogía otra norma. Entonces nos dice que se va a aplicar las normas que sean análogas de ese estatuto. Y cuando haya, digamos, una deficiencia, cuando haya un vacío, entonces vamos a aplicar las normas de otros estatutos. Allí nos habla sobre el Código de la Unión, porque vuelvo y repito, esta norma es del año 1948. Hoy en día, pues sería el Código General del Proceso y antes del 2012 era el Código Procesal Civil. Y en esa medida, frente a aquellos vacíos, porque hay muchas normas, digamos, que no son suficientes para regular determinadas situaciones, y les hablo el tema de medios de prueba, el tema de medidas cautelares, que precisamente sería el caso más puntual del que estamos hablando. En esa medida, ese artículo 145 nos permite aplicar normas que de alguna manera, por analogía, se pueden aplicar a este Código Procesal del Trabajo. Y la otra norma es el artículo primero del Código General del Proceso. ¿Qué dice ese artículo primero del Código General del Proceso? Andrea. Sí, señor. El artículo primero dice objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. En otras leyes, listo. Entonces, acá este artículo primero del Código General del Proceso nos explica lo que hemos venido hablando. Digamos que antes del Código General del Proceso estaba vigente el CPC, Código Procesal Civil. Cuando se expidió el Código General del Proceso, nos lo vendieron como un código que se iba a explicar para todas las disciplinas del derecho, situación que en la práctica no es cierta, ¿no? Porque si hablamos de Código General es porque va a aplicarse a las demás disciplinas del derecho, cosa que no es cierto. Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre de Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso. ¿Y por qué sustento esta afirmación? Porque el Código Procesal del Trabajo tiene su propia regulación. La jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene su propia regulación, que es la Ley 1437 del 2011. La disciplina penal tiene su propio código procesal. Entonces, simplemente aquí lo que hicieron fue cambiar el nombre de Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso. Eso como primera medida. Entonces, no es cierto que sea un Código General del Proceso. Le cambiaron fue el nombre. Sin embargo, en este artículo primero nos dice a qué especialidades o a qué disciplinas del derecho se aplica este Código General del Proceso. Entonces nos dice que se aplica a lo civil, comercial, de familia y aquellas autoridades administrativas que cumplan funciones administrativas de conformidad con esta misma norma, es decir, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia de Sociedades de conformidad con este mismo Código General del Proceso.
Entonces, y a renglón seguido nos dice, y demás especialidades en las que se requiera aplicar este código. Entonces, este es el segundo artículo que ustedes podrían invocar en el evento en que necesiten sustentar o soportar determinados argumentos con base en el Código General del Proceso. Primero con el artículo 145 y segundo con el artículo primero del Código General del Proceso a través de esas tres instituciones, es decir, especialmente el de analogía, por integración normativa o por remisión normativa, que digamos son las tres formas de aplicar otro estatuto cuando, digamos, hay deficiencias en ese estatuto procesal, que en el caso que estamos hablando sería un estatuto relacionado con el derecho laboral, Código Procesal Laboral. Y en esa medida cobra fuerza, cobra importancia el hecho de que, de acuerdo a esa lectura que nos hizo ANADIC, podríamos solicitarle en el proceso laboral que, en virtud de que el trabajador es la parte débil de la relación laboral, se apliquen aquellas medidas innominadas que establece el Código General del Proceso, atendiendo estos dos artículos, el 145 y el mismo artículo primero del Código General del Proceso, para que sean aplicables en el proceso laboral, a pesar de que ya existe una autónoma, que es la del 85A, pero que por analogía, por integración normativa o por remisión normativa podemos aplicar una de estas normas o estas medidas cautelares innominadas que, digamos, que entraron en vigor con el advenimiento de este Código General del Proceso. Entonces sería bueno, digamos, investigar un poco sobre ese documento y sobre todo pensar en esas medidas innominadas, porque ustedes saben que esas medidas innominadas, pues digamos, no están en esa relación, digamos, expresa que trae el Código General del Proceso, que son las que ustedes comúnmente han trabajado, digamos, en toda la carrera de embargo, secuestro, inscripción de la demanda, sino que son ya más de la inventiva de quien solicita o del interesado, para efectos de que el juez pondere, digamos, si es procedente esa medida cautelar, como quiera, que ya queda de manera subjetiva a juicio del juez si se va a conceder o no, o decretar esa medida cautelar. ¿Vale? Listo, mis doctores. William, ¿qué iba a decir? ¿Ya arregló el audio? ¿Me escucha, doctor? Perfectamente, ahora sí. Ok, gracias. Bien, eran varias intervenciones, pero ya se han desarrollado estos tópicos hasta los que usted acaba de indicar. Simplemente me queda por agregar es si eventualmente estas medidas ya tenemos previamente un estudio de que eventualmente tenga embargos el empleador, sí. Evidentemente ya sería, eso sí sería una sospecha bien fundada de que si las instalaciones de la fábrica, la empresa, etcétera, pueden tener alguna inscripción en la oficina de registro, eso ya es un indicio de sospecha que podría constituir evidentemente una prueba fundada para solicitarle al juez. Entre otros, si encontramos demandas que puedan tener dicha empresa, evidentemente hay que hacer un estudio en distintos tópicos, pero esos por vía de ejemplo podrían ser unos fundamentos argumentales para decirle al juez, mire, tenemos esto, conozco que en el ámbito judicial dicha organización o dicha empresa tiene estas y estas demandas, adicionalmente tiene inscripción, una medida cautelar contra las instalaciones, la fábrica, los carros, etc. Entonces, por ese medio hay que hacer todo un estudio muy profesional sobre este tema antes de solicitar dichas medidas cautelares. Gracias, o sea, doctor. El 85A nos trae tres, digamos, escenarios en los que tendría vocación de éxito esa solicitud de medida cautelar relacionada con una caución. Pues allí nos habla cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse, cuando el demandado efectúe actos tendientes a impedir la efectividad de la sentencia, y supongo que el tercero es el que se configura cuando se encuentra, en el ejemplo que usted acaba de mencionar, cuando se encuentren graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Entonces, acreditarlo a través de, digamos, esos documentos que refieren un embargo, etcétera, sobre la empresa.
obviamente hay que soportarlo para solicitarle al juez que ordene la medida cautelar del 85A a través de una caución, pero obviamente como todo en el derecho hay que demostrarlo. Entonces sería esa, digamos, la situación final que quería compartirles respecto al proceso ordinario laboral en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, pero dejando la puerta abierta que además del 85A, miremos si proceden esas medidas cautelares innominadas que consagra o que por lo menos menciona el Código General del Proceso. ¿Listo? Okay. Y esas se aplican en materia laboral. ¿Y cuál sería? Porque prácticamente, como son innominadas, no traen, digamos, una relación expresa o taxativa de cuáles son, sino que son, digamos, de manera de la inventiva de cada uno de los que necesite solicitarle al juez que se le conceda y se decrete esa medida. Dime, Anaí. Discúlpame, es que me fui. Entonces, para aplicar las normas o las medidas innominadas del Código General del Proceso, se puede por analogía, por integración de la norma, ¿y cuál es la otra? Por remisión normativa. Eso, gracias. Con mucho gusto. Esos son los tres eventos en los que ustedes pueden invocar una norma que no sea del propio estatuto que regula la situación en particular. Por analogía, por remisión normativa o por integración normativa. Especialmente la primera es la que se ajusta a ese artículo 145, por analogía. ¿Vale? Entonces, para que no les vayan a alegar, ¿y usted por qué está aplicando una norma que no tiene nada que ver con el Código Procesal del Trabajo? Entonces ya tienen esos tres elementos para que ustedes lo puedan soportar en un escenario judicial. ¿Vale? ¿Me puede repetir la última? Claro que sí, Clinton. La primera es analogía, integración normativa y la última es remisión normativa. Gracias. ¿Listo? Bueno, listo, mis doctores. Esta era la primera clasificación de los procesos ordinarios, el primero de única instancia y el segundo, procesos ordinarios de primera instancia. No sé si haya algún comentario adicional o no. O hasta ahí está claro esos dos procesos. ¿Sí? ¿Están bien? Bueno, listo. Ahora vamos a mirar rápidamente un proceso de los especiales, de acuerdo a la otra clasificación, aunque este proceso, pues, ya le hemos dado, hemos abordado varias veces este proceso, pero bueno, vamos a mencionar, digamos, esas particularidades que tiene dentro del primer proceso laboral especial, de acuerdo a esa clasificación. Y es el proceso especial de fuero sindical, Entonces, este sí es más, hoy no vino el sindicalista, ¿cómo se llama? Wilson. Hoy no entró. Wilson. El señor Wilson Mancera, sí, señor. Hoy no vino. El proceso especial de fuero sindical. Entonces, hagamos un diálogo rápido sobre algunas cuestiones particulares que yo les voy a preguntar y respecto al tema procesal, lo mencionamos, o sea, lo importante era tener claro en esas dos clases, la de ayer y la de hoy, cómo se desarrollan las audiencias en el derecho laboral, derecho procesal laboral, porque casi que lo que se diferencia entre un proceso, llegó Wilson, ven, dentro de un proceso y otro, es si toda la actuación se surte en dos audiencias o se surte en una sola audiencia. Y otro elemento diferenciador es si la demanda la vamos a contestar de manera escrita o la vamos a contestar en audiencia. Eso es, digamos, algunos de los elementos diferenciadores. Otro elemento diferenciador, como en el caso de este proceso, es si hay si es necesaria agotar la etapa de conciliación, como quiera que estos derechos relacionados con la libertad sindical no son conciliables. Sin embargo, la norma o la doctrina establece que si las partes de común acuerdo manifiestan su voluntad de conciliar esos diferendos, pues el juez tiene la obligación de adelantar la etapa de conciliación. Pero, digamos, en términos
prácticos, esta audiencia de conciliación no se lleva a cabo dentro del proceso especial de fuero sindical, como quiera que se trata de derechos relacionados con la libertad sindical, derechos fundamentales que están protegidos por convenios de la OIT y por la misma Constitución. Entonces, si hay voluntad de las partes, se agota, o si no, no. En cuanto a el otro elemento diferenciador, pues, digamos, respecto a este proceso ordinario de primera instancia, en el proceso especial de fuero sindical, toda la actuación se surte en una sola audiencia. Es decir, allá vamos preparados para contestar la demanda, para presentar excepciones, para que se resuelvan las excepciones previas, para que sanee y fije el litigio, para que decrete las pruebas y para que tome la decisión el juez en ese sentido, en el sentido que tenga que tomarla, mejor dicho. Entonces simplemente vamos y es susceptible del recurso de apelación, como quiera que estos procesos, la competencia está en cabeza del juez laboral del circuito, atendiendo a lo reglado en el artículo 13, donde establece que en aquellos procesos que no estén determinados por la cuantía, los va a conocer el juez laboral del circuito. Entonces, este proceso especial de fuero sindical lo va a conocer en primera instancia el juez laboral del circuito y en segunda instancia lo va a conocer el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Laboral. Entonces, simplemente hablemos de unas situaciones muy particulares que ya hemos venido hablando durante mucho tiempo y que simplemente las vamos a recordar. No sé si frente a lo que acabo de hablar desde el punto de vista procesal hay alguna consideración especial. Wilson, de pronto tenga alguna pregunta o algo particular desde el punto de vista procesal. No sé si tenga alguna... No, señor. Pues decir de todas formas, dejar en claro que estos procesos de, sobre todo levantamiento de fueros, son muy breves, son muy cortos. Eso se puede estar solucionando en un término de 6 meses, entonces, que son, digamos, como que algunos cuestionamientos que han hecho algunas centrales obreras y sindicatos sobre la ligereza que hay para llevar a cabo un proceso de estos, pero digamos, la demora, la tardanza en algunos otros procesos que también tienen que ver con asuntos laborales, pero que son de interés o de, digamos, de afectación al trabajador. Por lo tanto, todo está claro, doctor. Muchas gracias. Listo. Listo, Wilson, gracias. Bueno, entonces, recordemos rápidamente algunos conceptos que ustedes ya manejan muy bien en este aspecto. ¿Qué es el fuero sindical? Pero no me va a contestar Wilson ni los que siempre participan. ¿Alguien? ¿Qué es el fuero sindical? Por ejemplo, Shirley Carolina. ¿Qué es el fuero sindical? O nos fuimos de la clase, nos conectamos y nos fuimos. Dayan. ¿Profe, me escucha? Ah, sí, llegamos. Ya llegamos a empezar a decir que ya no estaba, sino No, señor, siempre estoy acá. Okay. Antes siempre estoy a la expectativa que me llame. Bueno, listo, Shirley. ¿Qué es el fuero sí, señor, el fuero sindical es el respaldo y es como la estabilidad laboral de la que gozan algunos trabajadores que están asegurados al fuero sindical. ¿Y están también, con una garantía para qué? ¿Para qué sirve ese fuero sindical? Pues eso les asegura a ellos, lo que tú dices, le da una garantía a ellos para no ser despedidos, para no ser desmejorados en sus condiciones laborales, para también, o sea, tienen es como una cubierta pues que tienen ellos y por el hecho de pertenecer a este fuero, entonces les garantizan pues esos derechos que hay algunos, que los trabajadores por lo menos que no son partícipes o no pertenecen al fuero sindical, no gozan de esos beneficios. Bueno, gracias. Gabriel, ¿cómo demostramos el fuero sindical? ¿Cómo se demuestra?
Bueno, se demuestra por intermedio de un acta, ¿sí? ¿Cuál acta? El acta de la asamblea. Sí. De la asamblea general, sí. ¿Seguro? ¿Última palabra? ¿O 50 y 50? ¿O ayuda de un amigo? Sí. Yo con la copia del certificado de la inscripción de la Junta Directiva. ¿Y cuál otro documento? O comité ejecutivo. ¿Y cuál otro documento? Y copia de la comunicación al empleador. Listo, artículo 406, parágrafo segundo. Ahí está la manera como se demuestra, para efectos procesales y probatorios, el fuero sindical. Listo. Milena Parra. ¿Está o no está? ¿No está Milena? Por lo menos de cuerpo presente no está. Bueno. Natalia Sí, Betancourt. doctor, buenos días. Ay, sí. Yo no les doy el tiempo suficiente para responder. Bueno, mencionemos rápidamente cuáles son esos trabajadores que gozan de fuero sindical, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Ana Edith, ¿lo tienes por ahí? Sí, acá estoy. Los fundadores del sindicato, Listo, ¿por cuánto tiempo? ¿Y desde cuándo? hasta 2 meses después de la inscripción del Listo. registro y ¿Quién hasta más? 6 meses. Correcto, listo. ¿Quién más? Los que se afilian al sindicato antes de la inscripción. Es el fuero de adherentes. Artículo 405. Y los miembros de la junta directiva. Ya Carlos nos dijo la norma, el 405 ahí está. Lean, el 405. El 405. 406. Listo. Entonces ya nos quedan los de la junta directiva, 5 principales, 5 suplentes. Uno principal de los comités nacionales y uno suplente. Y como cuarto establece los miembros, 2 miembros de la comité de la Comisión Estatutaria de Reclamos. ¿Listo? Por 6 meses después, durante el tiempo que dure el encargo y 6 meses más. Listo, eso ya está en el 405. Bueno, ¿cuál es la excepción desde el punto de vista constitucional sobre el derecho de asociación? Ya dijimos que la fuerza pública, es decir, fuerzas militares y Policía Nacional. Ahora bien, la norma también establece que hay trabajadores que representan los intereses del empleador, por lo tanto no pueden, por prohibición legal, pertenecer a la junta directiva del sindicato. Entonces, todas estas personas que representan intereses del empleador, es decir, que están en la parte directiva, que son de confianza y de manejo del empleador, no podrán pertenecer a la junta directiva por disposición legal. Hay una prohibición allí. Y recordemos, ya Clinton la sabe, entonces no le voy a preguntar a Clinton, vamos a preguntarle a Diana Lucero, ¿cuáles son las acciones judiciales derivadas del fuero sindical? Recordémoslas rápidamente. ¿Cuáles son esas acciones derivadas del fuero sindical? Diana. No, Diana tampoco está. Felipe Suárez, ¿está o no está? Felipe Suárez. ¿Tampoco? Liliana. Valentina, tú estás tomando la lista, ¿no? Sí, profe, así es. Yo tomo los pantallazos de los asistentes. Listo. Quien no me conteste, entonces, tiene falla. Ya he llamado, ya he llamado a Milena, no nos contestó, a Diana Lucero, no nos contestó, a Felipe Suárez tampoco.
Liliana tampoco nos contestó, entonces tienen falla el día de hoy. Que no me conteste tiene falla. ¿Dónde anda Laura Villa? Aquí, profe. Bueno, hola Laura, gracias por venir. Hola, profe. ¿Cómo estás? No, es que a mí Bien, me alegra señor. que ustedes asistan a la clase, porque si ustedes no asisten, entonces yo me siento como si estuviera hablándole a un computador y estuviera solo. Entonces, a veces pareciera que se conectan y después se van. Laura, listo. Entonces, recuérdanos cuáles son las acciones judiciales derivadas del fuero sindical. Sí, señor. Por parte del empleador es el levantamiento del fuero sindical. ¿Sí? Y ¿Qué busca por parte con ¿qué se busca con esta acción? Dime. ¿Qué se busca con la acción de levantamiento de fuero sindical? Profe, ¿me escuchas? Ya le avisaron a Diana que estaba tomando lista. Se busca poder despedir a una persona que pertenece a un sindicato. Es como El la permiso, autoridad ¿no? nacional, lo que busca la acción de levantamiento del fuero sindical es solicitarle a un juez laboral la autorización para despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador que goza de fuero sindical. Eso, muy bien, Anthony. Aparecimos, Anthony. Pero Gracias. dijo las 3 acciones de No, poder doctora, despedir, desmejorar aquí o siempre activo, retirar. aquí siempre que activo. la otra es del trabajador. Listo. Las que acabo de decir antes. ¿Y las del trabajador cuáles son las acciones? Anthony. Acción de reintegro y acción de reinstalación. Listo. La acción de reintegro es cuando se hace el despido y la reinstalación es cuando se traslada o se desmejora. Ok, listo. Bueno, entonces ya tenemos esas acciones. El levantamiento de fuero sindical que está en cabeza del empleador, que busca es despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones. Y las otras dos que están en cabeza del trabajador, que es la acción de reintegro, frente a un despido obviamente, y la acción de reinstalación que busca es frente a un traslado o un desmejoramiento de las condiciones de trabajo, que se ordene, digamos, la reubicación en un cargo de igual o superior jerarquía y mejores condiciones. Por último, la norma establece allí una prescripción de estas acciones derivadas del fuero sindical. ¿Quién me puede ayudar con esa prescripción? Digamos que el artículo 488 establece que en materia laboral la prescripción se predica de 3 años, ¿no? Salvo en aquellas situaciones que sean unas prescripciones especiales, ¿no? Unas prescripciones especiales. Y este es el caso de una prescripción especial porque no podríamos esperar 3 años para solicitar el levantamiento del fuero sindical o la acción de reintegro o reinstalación. Este es el caso de esas prescripciones especiales a las cuales hace alusión esas normas, el 488 y 489, que regula, digamos, la forma de interrumpir esa prescripción. ¿Cuáles son las prescripciones respecto a estas acciones que acaban de mencionar? ¿Cuánto tiempo? Doctor, tengo aquí una sentencia de la Corte Constitucional en donde emana que las acciones que provienen del fuero... Sí, dígame. Provienen del fuero sindical, prescriben en 2 meses para el trabajador. Listo, ¿desde cuándo empiezan a contarse los 2 meses? Digamos, para el trabajador, ¿desde cuándo empiezan a contarse los 2 meses? Para el trabajador se contarán desde la fecha del despido, traslado o la desmejora. Listo, ¿y para el empleador? Desde el momento que tenga conocimiento de la justa causa. Listo. Entonces, esas son las situaciones especiales que debíamos hacer sobre la prescripción de las acciones derivadas del fuero sindical. Y el trámite del proceso pues está regulado desde... Doctor, tengo una pregunta, qué pena. Sí, digamos. Doctor, es que estaba leyendo un artículo respecto a ese tema y hablaba de la acción de reintegro y la acción de reintegro y de reubicación, pero mencionaba un artículo al respecto que el inciso 3º del artículo 6º del decreto 204 de 1957 consagraba también una acción que se llama la de restitución, pero que no estaba expresamente o taxativamente establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí.
Bueno, y ¿Sí es digamos así? que quedó ya la reinstalación que se aplica para los dos eventos de traslado o desmejoramiento de las condiciones de trabajo. Listo, Carlos, gracias por la intervención. Bueno, entonces, en términos, digamos, procesales, está regulado este proceso desde el artículo 113 y subsiguientes hasta el artículo 118, ¿no? Allí está regulado este proceso. Los elementos diferenciadores fueron los que les mencioné al principio de la explicación. No vamos a ahondar nuevamente, explicar que él presenta la demanda, la contesta, no. Digamos, sería muy aburridor volver a repetir lo mismo que dijimos en el proceso ordinario. Simplemente que este proceso se tramita ante el juez laboral del circuito en razón a que no está determinado por la cuantía, dependiendo de la acción que se esté presentando, ya sea por parte del empleador o del trabajador, pues no tiene, digamos, pretensiones económicas, por lo tanto allí no tendría la posibilidad del demandante, digamos, frente a una acción de reintegro, de solicitarle en este proceso que se le ordene al demandado que se le pague salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado de la empresa, como quiera que este es un proceso que se ventila ante la jurisdicción ordinaria laboral, pero a través de un proceso ordinario. Y en esa medida no podemos cometer el error de solicitar en una indebida acumulación de pretensiones este tipo de pretensiones económicas, porque aquí lo que versa es solamente, en el caso que les planteo, de la acción de reintegro. Entonces, si hay unos emolumentos, si hay unos salarios y prestaciones que a juicio de ese trabajador le solicite al juez, no debe ser a través de este procedimiento porque es un procedimiento especial de fuero sindical y cualquier reclamación desde el punto de vista económico ya sería a través de un proceso ordinario. Entonces no vayamos a cometer ese tipo de errores. Y la audiencia, como lo dije al principio, se celebra no como en el proceso ordinario laboral de primera instancia, en dos fases, sino en una sola, es decir, que debemos ir preparados para surtir toda la actuación dentro de una sola audiencia y es susceptible del recurso de apelación que lo conocerá el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Y por último, mencionar que cuando se tenga la voluntad, puede el sindicato o la organización sindical representar los intereses de ese trabajador siempre y cuando pues, se le otorgue las facultades contenidas en el Código General del Proceso para efectos de ejercer, digamos, la representación de ese trabajador como organización sindical, pero sí tiene ahí una excepción y es que no puede hacer uso del derecho, de la disposición del derecho, ya que eso solamente le asiste al interesado. Del resto podrá contestar la demanda, asistir a las audiencias, representar, digamos, los intereses de ese trabajador. Es decir, pero siempre y cuando exista la voluntad del trabajador de conferirle, digamos, ese poder para que lo represente. Y por lo demás, está regulado, como lo dije, en el artículo 113 al 118 del Código Procesal del Trabajo. No sé si tengan algún dato adicional, alguna situación que amerite que lo volvamos a mencionar, o hasta ahí está, digamos, claro estas particularidades de este proceso especial de fuero sindical. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, supongo que el silencio es un sí. Listo. Entonces, mis doctores, por hoy vamos a terminar la clase con estas dos explicaciones de estos dos procesos. Y para mañana, entonces, les voy a volver a pedir el favor que se conecten mañana después, no sé, 6:30 más o menos. Si lo puedo hacer antes, pues yo les envío el link o la misma plataforma, modifico la hora de ingresar. Lo mismo, no voy a hacer parcial, no voy a tomar lista, es voluntario. Y lo haríamos a partir de esa hora y pues yo me comunico con Valentina para que estemos pendientes a qué horas vamos a conectarnos. Pero sí vamos a abordar el tema, para los que asistan mañana,
de la discusión sobre el tema del decreto 806 del año 2020, el 4 de junio, para no dejar, digamos, ninguna tarea para el fin de semana. Entonces, ojalá puedan asistir, ojalá puedan leer ese decreto y hacer una discusión y un análisis sobre este artículo, sobre este decreto. Entonces, pues les agradezco de antemano a los que puedan asistir, vuelvo y repito, es voluntario. Mañana después de las 6:30, si puedo antes, pues les comunico a través de Valentín. Doctor, ¿la grabación de la clase de anoche ya está en la plataforma? No, Will. Yo las cuelgo, si no alcanzo a colgarla hoy, las cuelgo seguramente el fin de semana, pero esas quedan ahí en la plataforma. Entonces, gracias por asistir y de antemano, gracias por los que van a asistir mañana a esa hora y los que asistieron ayer. Entonces, gracias, ya terminó. No, una preguntita. Ya. Doc, esos videos quedan en YouTube o algo así. Ahí quedan en la qué plataforma. Aplicación quedan? En la plataforma de la universidad. Es que a veces ingreso y no me los deja, no me los abre, sí, pero claro. No sé cómo poder. Claro. Creo que está actualizado hasta el día, ¿hoy qué es? Hasta el martes deben estar actualizados. Hoy es jueves, hasta el martes. Siempre el sistema sí aparecen, pero me refiero o sea, al momento de yo darle a abrir, no me deja, no sé si es que toca una aplicación o algo así. ¿Alguien ha tenido esa dificultad? ¿Abren? No, abren en YouTube. No, siempre abren. Ah, ok, listo, en YouTube. Lo mandan a la persona a YouTube directamente. Listo, gracias. Listo. Gracias por asistir y nos encontramos entonces mañana. Bueno, profe. Vale. Bueno, gracias, doctor, y gracias por la clase. A ustedes por gracias la asistencia. Saludos a los que no vinieron, a Andrés, a Pablo. Gracias, profe. Gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana. Gracias, Andrea, igualmente.